estamos grabando. ¿Sí ven? ¿Sí ven ahí? No, profe, no me está viendo nada. Ahora sí. Ok. Nuevamente, pues vamos a hablar sobre la iglesia. Pues lo comento. Con el inconveniente de que no se veía. Es una cosa que les ocurre a las personas, pues vamos a ver qué nos puede explicar esta señora por un momento, mientras van entrando las personas. Empecemos a ver el video de una vez. Ok. Vamos a usar el siguiente texto como un ejercicio de comprensión de lectura. Tú sabes que en este tipo de ejercicio tenemos precisamente un texto y a continuación preguntas acerca de él. Entonces vamos a leerlo con atención y posteriormente vamos a ver las... Entonces, ¿ven la señora? ¿Sí se aprecia la señora allí? Profe, pero estaba, pues está como pausado, no sé. Sí, ya lo voy a colocar a rodar, ya. ¿Qué pasó? Internet van cada vez dándonos cifras mayores. En este momento, los últimos estudios consultados en nuestro país dicen que un 15% de los escolares pueden ser disléxicos. No es fácil el diagnóstico, a veces se solapan o se confunden con otras dificultades de aprendizaje o incluso pueden ir asociadas. Estas dificultades de aprendizaje en la lectura y escritura pueden ir asociadas, por ejemplo, con inmadurez en la lateralidad, en la orientación derecha-izquierda, en entender y comprender y asimilar los conceptos espaciales, temporales, los conceptos numéricos. No todos los disléxicos tienen una incapacidad absoluta para leer. Hay algunos disléxicos que empiezan la lectura con una aparente normalidad, pero que más adelante se va viendo que los errores que cometían en los primeros años, en el tercer curso de preescolar o en el primer curso de educación primaria, que todavía puede ser una lectura no fluida, puede ser una lectura que no respeta los puntos, los signos de interrogación, que comete algunos errores, pues estos niños los siguen cometiendo más adelante, cuando ya están en tercero, cuando ya teóricamente tenían que tener automatizada la mecánica de la lectura. Entonces son disléxicos que pasan desapercibidos. El disléxico fácil de diagnosticar es el que diagnosticamos porque no lee, porque está en primero y no consigue leer y porque avanzamos en el curso y el niño no identifica las letras, no asocia el sonido con la letra correspondiente, no tiene lo que llamamos la conciencia fonológica. La conciencia fonológica está en la base de las dislexias, es la dificultad para asociar el fonema correspondiente, el sonido que producimos y que oralmente el niño ya lo tiene adquirido con un símbolo escrito. Es la incapacidad para jugar con las palabras, para jugar con los sonidos, para saber con qué letra empieza, con qué letra termina una palabra, para saber cómo se deletrea un nombre. Estas habilidades que se van adquiriendo y que normalmente son previas a la lectura, el niño disléxico no las tiene. Y encontramos niños con 9, con 10 años que son incapaces de deletrear una palabra bisílaba, confunden, invierten el orden de los sonidos, equivocan el nombre alfabético de las letras, no son capaces de escribir al dictado sonidos sencillos. Esta disabilidad, esta discapacidad parece que está, como digo, en la base de la dislexia, aunque hoy hay otros muchos estudios relacionados con la incapacidad para identificar la orientación en el espacio de determinadas formas, para discriminar auditivamente determinados sonidos. En general, este niño tiene una disabilidad, una falta de habilidades para entender
que los sonidos del idioma componen sílabas, que esas sílabas componen palabras y que las palabras entre sí van a componer una frase. Son niños, por ejemplo, que no saben identificar dónde empieza una palabra y dónde termina, y por tanto hacen fusiones entre palabras. El perro es grande, pues pueden poner todo junto, ¿no? El perro es grande sin saber exactamente dónde tienen que separar las palabras. Y viceversa, parten las palabras, por ejemplo, en un dictado, parten una palabra en dos, sin conciencia, lo que llamamos la conciencia semántica, ¿no? De dónde comienza una palabra con significado y dónde termina. ¿Qué otros signos vemos en el niño disléxico? Pues inversiones. Inversión de la palabra, o inversión de las sílabas dentro de la palabra. Pro por, fal por fla, tri por tir, de manera que en un dictado de una palabra sencilla, por ejemplo trigo, el niño pues puede poner tirgo, y además repetidas veces sin conciencia del error, a pesar de que lo repetimos, de que puede visualizar en nuestros labios cómo se lo estamos diciendo. Él comete estos errores de inversión. A veces hacen lo que llamamos también rotaciones, rotan la letra, la B con D, etc. Otras veces directamente descolocan todas las sílabas de la palabra. O sea, sustituyen una sílaba por otra, incluso alteran el orden de la palabra. Por ejemplo, en carretera, pues caterrera, y además repetidas veces. Bueno, aló. ¿Sí ven, se escucha? Sí, señor. Ok, entonces, comento yo aquí una cosita. Un segundo. Bueno, entonces lo que nos expresó la señora, la doctora, es muy frecuente en los niños. Y pues cuando ocurre en los niños, muchachos, pues va a repercutir en gran medida ya en la adolescencia, pues y en la adultez. Y uno en este oficio de la docencia, pues cuando a veces dice uno, páseme en un texto a mano o alguna cosa, en gran medida uno ve muchos problemas en la forma como se escribe. Esa es una. Otra, cuando algunas veces coloco uno a leer a alguna persona, ve ese ritmo de lectura que tiene unos problemas allí. Eso podríamos catalogarlo como una dislexia, muchachos. Allí usted no lo corrigieron, a la persona no se le hizo la corrección y por ende la persona prosiguió con la problemática. También se da, más allá de escribir en la mano o de hablar, cuando transcribimos textos o no entendemos realmente mm, cómo tengo que llenar, digamos, unos trozos de escritura. Miren, por ejemplo, un ejemplo para que me hago entender. A veces hay personas que escriben todo un texto. Vamos a asumir que no lo cortó y lo pegó, pero bueno, pongamos los dos casos. Y todo el texto desde donde inicia, muchachos, hasta donde se acaba, usted no encuentra ni un punto aparte, ni un punto seguido. Eso es una cosa, pues, impresionante. Entonces, uno primero que dice, cortó, pegó, o realmente no tiene un ritmo de lectura donde la persona entienda de que, algunas veces a uno, cuando yo estaba en la escuela, hasta le decían a uno, lo que usted toma de respiración es lo que usted más o menos cuando exhala, es lo que usted pronuncia hasta que haya un descanso en la coma. Digamos, un poquito como en esa técnica. Empiezo la frase y hasta donde se me quede un poquito mal cansado, a manera pues como de ritmo de lectura, ahí por lo menos coloco un descanso que en este caso sería una coma. Pero realmente dentro de la gramática es la significancia de las líneas y de las frases que me dan el ritmo en la lectura. Entonces la dislexia es supremamente frecuente pues en los niños si no se corrigen y se trasladan en la parte adulta. He visto casos donde muchas personas con títulos universitarios y con un bagaje académico muy potente hablan, leen extraño, ¿no? Leen con unos ritmos o muy pausado o muy entrecortado o
o extraño, sin pausar y sin colocarle ritmo a la lectura. Hago como un contraejemplo hasta de manera personal. ¿Me están escuchando, muchachos? Hasta ahí, Margaret, todos me están Sí, escuchando. profe. Señor, perfecto. Recuerdo cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería, muchachos, y vi una asignatura que creo que era español, creo que llamaba, no recuerdo ya. Y el profesor en un auditorio llevaba unos textos, en el tipo de fotocopias, los textos, y entonces usted lea, éramos en un aula por ahí de unos 40 personas. Usted lea, y entonces cada vez que colocaba a leer, esa lectura de cada estudiante eran por ahí de unos, por ahí un parrafito, por ahí un minuto, y, y, y ese ejercicio lo hizo el profesor durante varias semanas, durante el semestre. Y cada vez que en la semana prácticamente a todos nos iba colocando a leer. Y cada vez que él me pasaba ese documento y me colocaba a leer, y él no me dejaba a mí un minuto, sino muchos minutos. Y yo, eso tan raro. Y terminaba y seguía con otro, y se quedaba con unos minutos muy extensos conmigo. Entonces, bueno, nunca supe por qué. O sea, se terminó, el profesor se fue, esto, bueno. Pues resulta que pasar los años, este profesor es muy amigo de la casa y yo hace unos años, como 2 años, yo frecuentaba irme caminando Cartago-Zaragoza, en esa vía Cartago. Entonces, en ese caminar, él se nos pegó, este profesor, que lo tuve en el colegio y ya también lo tuve en la universidad. Y llegó este tema que estamos hablando de la iglesia, todo este cuento y todo el rollo. Un profesor de español, licenciado en el cuento. Entonces me vino a la memoria y le pregunto, pues, profesor, ¿usted ese ejercicio que hacía? Entonces la respuesta de él es que lo que pasa es que usted leía muy bien. Usted leía con los ritmos correctos, las puntuaciones correctas, la acentuación correcta. Entonces yo tenía que dejarlo que se extendiera en la lectura porque estaba haciendo el ejercicio correcto. Entonces los otros eran incorrectos. Claro, pero él nunca explicó, eso sí fue una falencia, me parece, por parte del docente, para que explicara por qué hacía ese ejercicio de cortar y unos más cortos y unos más largos. Y era esos compañeros que tenían esa problemática. Esa por el lado de la lectura. E igual también pasa, muchachos, por el lado de los números. Muchos niños confunden los números, los ponen más grandes, más pequeños, el 9 creen que es el 8. Bueno, hay una confusión. Y es tan impresionante la confusión, muchachos, miren este caso. Una vez un niño vino acá a mi casa, un niño que le explicaron las cosas, vino con la mamá, y el niño, muchachos, el niño escribía, por ejemplo, 1520, escribía el número 1, el 5, o sea, Milky, y ahí va, y con palabras escribía 20. 1500, y esto con tan extraño, ¿usted qué dice aquí? Él leía 1520. O sea, mezclaba los números con las palabras. Entonces, tan extraño. Casi todo lo escribía así. Escribía 824, entonces escribía el número 8 y escribía la palabra 24. Esto tan raro. Entonces yo le pregunté al padre de familia que lo acompañó a ese niño y le venga, y es que usted no le revisa a su niño por qué está escribiendo. Y yo, ve, yo no había llegado a ver eso. Digo, ve, ¿eso por qué tan raro? ¿Por qué está escribiendo? Entonces mire que dentro del ejercicio de la lectura, dime. ¿Eso hace parte de la dislexia o eso Claro, entra claro, en parte de la... claro. Cuando usted está confundido o confundida, hay una dislexia allí marcada. Pero no entra, pero Hay que ahí no entra corregirla. aquí la discalculia, o la discalculia solamente es cuando La discalculia es no capta con los números. Hay discalculia en el número, pero mire que aquí tenía mezclado eso. O sea, ahí era más, yo creo que era más una discalculia, porque se tenía que escribir el número. Y él trocaba eso. Es Es que un se caso, podría decir que el niño estaba sufriendo de las dos, de sí, dislexia y de podríamos decir, discalculia. sin ser médico, sin ser como la doctora que es foniatra, podríamos decir que estaba mezclando ese tipo de malformación de aprendizaje.
Entonces ahí dice uno, es que ahí vienen varias cosas, muchachos, que viene dentro de la parte interesante. Recordemos que en el aula de esos niños, en el aula, la población son muy grandes. Son poblaciones de un niño que tiene un salón 40 personas, vamos a colocar ese número, 35, 40, con un profesor que está que se le cae, mejor dicho, la cabeza ya, para ir a mirar uno por uno qué está haciéndose. Entonces allí, y cuando el niño es tímido, cuando el niño no ha comido bien, etcétera, 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 todos estos etcétera, eh, esos problemas de aprendizaje van a repercutir cuando lleguemos a instancias bachillerato, academia, universidad, etcétera, etcétera. ¿El niño es culpable? Pues no, porque pues el niño es el que lo tenemos que revisar y corregir. E igual, en el mundo ya adulto, creo yo, ya hablemos de en el caso de nosotros particular, cuando, cuando yo, digamos, esto que es muy frecuente, no se tilda las mayúsculas. Yo no he podido entender por qué no se tilda las mayúsculas. Y yo sé la razón y yo quiero preguntarle a ustedes, uno la tildan y otros por qué no tildan las mayúsculas. A ver, yo quiero escucharlos. Pues, profe, en el caso mío, que ya me quedó claro, Sí. porque en el colegio a mí me enseñaban eso, que cuando iba con mayúscula que no llevaban tilde, pero pues nunca me decían, sino simplemente me decían, no, cuando va con mayúscula no se tilda, simplemente cuando va con minúscula. Pues ahora entiendo que si no lleva la tilde, así sea en mayúscula o minúscula, lógicamente no va a tener el acento. Claro. Escucha la explicación que tengo yo de por qué hubo un momento en la historia que argumentaron de que las mayúsculas no se tildan. Pues resulta que se tildan. Resulta que cuando se pasa de la máquina de escribir al computador, muchas cuando se pasa de la máquina de escribir al computador, todos los computadores que llegaron al país o todos los que llegaron a nuestros hogares, eran el teclado era americano. El teclado era americano y en inglés no se tilda. Partamos de ahí. Entonces se optó que la mayúscula, cuando se escribía la mayúscula, entonces ¿cómo lo va a tildar si no estaba la tilde para tildar en ese, ¿cómo se El llama? teclado. En el teclado. En ese cambio, cuando entramos al computador no estaba. Y no estaba la ñ, había unas ciertas letras que no se encontraban. Para sacar el arroba había al 64, había que hacer una cantidad de maromas de código ASCII. Pero entonces, entonces no se tilda, porque ya los trabajos se van a hacer. No se tilda, pero resulta que se la regalo acá. Usted cuando escribe en minúscula mamá, le coloca la tilde. Pues claro. Y si la escribe con mayúscula, ¿cómo no le va a colocar la tilde? Si ya dice mamá. Dice mamá. ¿Sí me entienden? Es que se tilda. En mayúscula se tilda porque es que está simplemente en mayúscula. Pero muchos optaron y se convencieron de que no, todo lo en mayúscula y me salvé. No se tilda. Esa es una. Dos, por eventos de estas tecnologías, se ha optado de que se inicia la frase y al final se coloca el signo de admiración o de exclamación o de interrogación, ¿cierto? Pues no, es que en el castellano se abre con el signo de admiración, exclamación y se cierra. ¿Por qué no se hace? Porque por lo regular los teclados están configurados en el inglés. En el inglés no se inicia con un signo de interrogación o de admiración, es cuando se cierra. Entonces nosotros optamos, mezclamos otros idiomas y la colocamos como en la practicidad y la más fácil. Y resulta que, muchachos, en el ámbito ya profesional, ya en el ámbito ya cuando estamos laborando y ejecutando ya embestidos de nuestro rol de profesional, como escribimos y como leemos, va a hablar mucho de la persona. Ya entonces tenemos que empezar a hacer unos ejercicios desde lo personal, de empezar a cambiar ciertos hábitos, de corregir ciertas cosas. Por ejemplo, hace tiempo veía yo y hablan de la tilde, que a muchos les cuesta la tilde y Dios mío, no le meta tilde a él. Entonces hay una técnica que decían que para que usted tilde, por lo menos haga memoria. Mamá lleva tilde, ya, con memoria sabe que intente la memoria por lo menos de tildar, porque ya está pues que por el ditongo, que por el hiato, etcétera, etcétera. Pero si usted no quiere reconocer por lo menos de la parte gramática, por lo menos recuerde que se va a tildar porque usted tiene memorizada la palabra. ¿Y cómo memorizo la palabra? Tengo que leer, pero tengo que leer algo que esté muy bien escrito.
muy bien escrito. Porque si yo voy a recordar palabras que están mal escritas, entonces no voy a funcionar realmente bajo la técnica que estoy procurando mejorar. Pregunta ahí. ¿Alguno se No, siente profe. aquí con dislexia o calculesia? Sin temor, porque de eso trata en este aprendizaje que estamos teniendo acá. Decir, como Profe, yo les decía a ustedes, uy, yo en mi técnica de estudio yo fallo en esto, yo tengo sí, mira que yo fallo en... Hay gente que confunde la P con la Q, hay una cantidad de confusiones y ya es a nivel un poquito de técnica en el cerebro, algo está pasando. ¿Alguien va a decir algo? sí, profe, por ejemplo, pero hay niveles de dislexia, ¿o qué? ¿O eso es dislexia? Dislexia. Sí, Dislexia. probablemente, claro, hay gente que tiene una dislexia ya muy... y lo más terrible, Avanzada. yo creo que de la dislexia es que usted ya no quiere afrontar que puede mejorar eso, o sea, de alguna manera lo puede mejorar. Por ejemplo, yo he notado que hay gente que trata de escribir muy mal para que no se te entienda nada lo que estás diciendo, como evadiendo lo que estás comentando. Entonces, otra técnica es, bueno, voy a tratar de mejorar mi letra de por qué uno siempre ha escuchado que los abuelos, esa gente escribía muy bien una letra que llamaban en ese tiempo, llamaba la letra Palmer. A mí me alcanzó a tocar eso, me enseñaron letra Palmer, y era porque la letra era más bonita, porque había una caligrafía, una técnica de escribir las letras correctamente, que es más, hace unos años vos te podías ganar un cargo laboral por escribir muy bien, de ese tamaño. Y hay gente que escribe muy bien. Usted pone a ver una persona de 60, 70 años por lo regular tiene una letra muy bonita, las firmas y todo muy bellas. Pero caímos en la practicidad que no es bueno. Vuelvo y lo digo, piensen en esto. Cuando terminen su carrera, ustedes se van a investir en un rol profesional, sean en la parte si van a seguir administración o lo que se van a, el rol, y el rol, usted sigue siendo Margaret, Islen y Andrés, ustedes no cambian, pero ante el número de personas, usted ya tiene que expresarse un poquito diferente, poner un diferencial, la forma en cómo se mueve, cómo expresa, cómo escribe, si le tocó escribir frente a un tablero, o sea, tratar de hacer unos esfuerzos desde lo personal, creo que desde lo personal, para sortear una cosa que se puede sortear, que no es difícil. ¿Alguna otra pregunta? O alguien que tenga algo para sugerir. Algo para sugerir. No, pues profe, yo se había escuchado de la dislexia Sí. y decían que la dislexia de por sí no tiene tratamiento, perdón, Cura, como dicen. no tiene cura, solamente tiene tratamientos y que muchas veces o los niños nacen con ese problema y otros los van adquiriendo en el proceso Sí. escolar. A Y ver, que puede muchas ser. veces también todo eso se deriva es de problemas de memorización que tengan los niños, Problemas de falta de memorización. memorización, no memorizan, entonces al no memorizar van adquiriendo el problema de la dislexia, la discalculia, la Ujú. disgrafía, todas esas Sí, enfermedades se van derivando sí, de procesos que no tienen sí, cómo retener. sí. Aló. Ahí tendría que entrar ya los padres, hacerte un ejercicio de que por lo menos amortiguar el golpe, ¿no? Que no se sea. Sí, que muchas veces por eso es que en los colegios le dicen a los padres que los padres deben colaborar reforzando en la casa, porque para los niños es muy Sí, complicado es muy coger cierto. el aprendizaje del colegio y no tener un apoyo en la casa, porque Sí, realmente no van a tener la misma agilidad de memorizar que un adulto. es muy cierto. Aquí ya a manera ya del nivel donde estamos nosotros, ya la invitación es de los de personal. Por ejemplo, ustedes han notado que yo cuando califico los trabajos, yo insisto mucho como en la ortografía, en la forma como está escribiendo, como en lo que está referenciando, como en lo que me quiere decir, si es en primera, tercera persona. Entonces yo voy como corrigiendo. Lo hago primero con mucho cariño para poder que se vaya mejorando. Muchas personas en algún momento de lo que llevo en la universidad, muchos se me han acercado y me han dicho, uy, profe, me da una pena con usted, pero me hizo mejorar porque hago el esfuerzo, Dios mío, de, ay, fue pucha, porque de hacer un cambio, ¿no? Y no es malo, es de alguna manera un beneficio desde lo personal. ¿Listo? Entonces, ese es un caso bastante complejo, el rollo de la dislexia. Vamos a ver otro videito
donde un muchacho, una persona, aquí nos va a dar una estrategia de la comprensión de la lectura, una técnica. Vamos a ver cómo nos va con esta técnica. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Preguntas con algunas estrategias que te voy a decir que puedes emplear para resolver este tipo de ejercicios. Comencemos. Texto 1. El 3 de febrero de 1956, Autherine Lucy se convirtió en la primera estudiante afroamericana inscrita en la Universidad de Alabama, aunque la decana de mujeres se rehusó a permitir que Autherine viviera en el dormitorio de la universidad. Los estudiantes blancos protestaron por su admisión y el gobierno federal tuvo que asumir el comando de la Guardia Nacional de Alabama para protegerlo. A pesar de todo, en su primer día, Autherine tomó un asiento en la primera fila. Recuerda haberse sentido sorprendida de que el profesor parecía que ni siquiera notaba que ella estaba en clase. Después apreció su aparente indiferencia, ya que se trataba de uno de los pocos profesores que hablaron a favor de su derecho de asistir a la universidad. Como protección, Autherine salía y entraba al edificio por la puerta trasera y era escoltada por un asistente del presidente de la universidad en los cambios de clases. Los estudiantes continuaron sus protestas y un día rompieron el parabrisas de su automóvil. Los oficiales universitarios suspendieron a Autherine, argumentando que era por su propia seguridad. Cuando su abogado presentó un alegato en su nombre, protestando por su suspensión, la universidad lo usó como base para expulsarla por insubordinación. Aunque Autherine no pudo terminar su educación en la Universidad de Alabama, su coraje fue una inspiración para los estudiantes afroamericanos que siguieron su ejemplo y abolieron la segregación en universidades alrededor de los Estados Unidos. Veamos las preguntas a continuación. La 1 dice, de acuerdo con el pasaje, ¿qué hizo Autherine en su primer día en la Universidad de Alabama? ¿Se mudó a un dormitorio dentro de la universidad? ¿Se sentó en la primera fila de la clase? ¿Se asustó por las protestas de los estudiantes blancos? ¿Se hizo amiga del presidente de la universidad? Bueno, aquí hay un punto muy importante. Antes de que yo te diga cuál es la respuesta correcta, trata de dar la respuesta por ti mismo. Puedes dar pausa al video para que no escuches lo que voy a mencionar a continuación. Pero un punto súper importante es que cada vez que te presenten una pregunta en un texto técnico como este, es decir, este texto no es un texto literario, no está contando algo de forma literaria, está contándolo de una manera objetiva, está contándonos los hechos tal como ocurrieron, no es como un poema o como un cuento. Es una crónica o una narración de algo que realmente pasó. Entonces, tenemos que ser muy específicos con dar la información precisa, la que está en el texto, no la que podamos deducir a partir de cosas que no estén en el texto, sino justo usar solo la información que está en el texto. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, puede ser un poquito tramposilla en ese aspecto porque podemos asumir que tal vez estaba asustada, podemos asumir que se hizo amiga del presidente de la universidad, pero eso no está en el texto. Eso no lo dice claramente el texto. Vamos a analizar la estrategia. Dice aquí, estrategia sugerida. Ojear, es decir, analizar el archivo o nuestro texto de manera superficial, porque como ya lo leímos, ya sabemos más o menos dónde está la información. Entonces simplemente podemos dar un vistazo rápido, como dice aquí, dice. Cuando el reactivo solicita que se retome información proveniente del fragmento, debemos encontrar la evidencia de la respuesta que elegiremos. Como conocemos ya el texto, solo se trata de echar un vistazo rápido para recuperar los datos, es decir, ojear. Entonces, la opción B es la única que se especifica tal cual como está en el texto. De este modo, en este tipo de preguntas, aunque podamos inferir que se haya asustado como plantea el inciso C, o que se haya amistado con el presidente como dice el inciso D, debemos priorizar lo que el texto dice explícitamente, es decir, debemos decir siempre lo que dice el texto. Entonces, la única cosa que dice el texto es que se sentó en la primera fila. Eso lo dice en el segundo párrafo. En el primer párrafo, Autherine tomó un asiento en la primera fila. Es lo único que está escrito tal cual en el texto. ¿Sale? Bueno, vayamos a lo siguiente. La número 2 dice, basados en la información del pasaje, ¿cuál de los siguientes adjetivos describe mejor a Autherine Lucy? 1. Callada y tímida. Valiente y determinada. Inteligente y sorprendente. Dramática y sufrida. Ahora, nuevamente, trata de dar una respuesta por ti mismo y luego vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bueno, checa esto. Podemos tal vez deducir que Autherine sea inteligente, ¿no? Digo, por algo está en la universidad y demás.
Pero otra vez tenemos que buscar evidencia específica en el texto que nos diga algo que sustente nuestra elección. Vamos a leer la estrategia. Inferencia puente, es decir, vamos a hacer un tipo de inferencia. Como se trata de un dato que no está explícito en el texto, es necesario encontrar evidencia en la información para elegir la respuesta. De la única característica de la que hay evidencia es que era valiente y determinada, ya que a pesar de que había protestas, ella decidió tomar el asiento de primera fila de su clase, otra vez, como indica la opción B, porque eso sí sabemos que lo hizo porque está en el texto. Podemos imaginar que era inteligente como para estar en la universidad, como ya lo dije, pero no un hecho o dato no hay un hecho o dato específico en el texto que nos lo señale. Para este tipo de reactivos es fundamental notar que se pide el mejor de los adjetivos. Aquí dice, describe mejor, ¿sí? Es decir, el que sea más fácil de comprobar. Bueno, el número 3 dice así. Cuando comenzó las clases en la universidad, Autherin Lucy esperaba destacar entre los otros estudiantes, contar con el apoyo de la universidad, unirse a una organización afroamericana para protegerse, ser ridiculizada por los profesores. Bueno, ahora, otra vez, intenta dar por ti mismo con la respuesta y después regresamos. Vale, vamos a ver la estrategia. Dice, nuevamente vamos a inferir información, porque el dato no está especificado en el texto. Entonces vamos a ver que la única opción para la que hay evidencia es la A, ya que el texto afirma que Autherin se sintió sorprendida cuando su profesor no la distinguió en su primer día de clases. Eso lo dice al final del párrafo 1, dice, recuerda haberse sentido sorprendida de que el profesor parecía que ni siquiera notaba que ella estaba en clase. ¿Sale? Después apreció esa indiferencia aparente, ¿no? Quiere decir que ella esperaba que el maestro la notara, porque aquí dice que se sintió sorprendida de que no la notara, por lo tanto, esa es la única cosa de la que tenemos seguridad de que Autherin lo esperaba, que era destacar entre los otros estudiantes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A en este caso, ¿no? Y finalmente, Autherin nunca se graduó de la Universidad de Alabama. ¿Por qué? Porque se mudó a otro estado, porque fue transferida a otra universidad, porque abandonó la escuela por la presión de otros estudiantes o porque fue expulsada por insubordinación. Bueno, si te acuerdas del texto, la palabra que aparece tal cual en el texto es insubordinación, ¿no? Que fue la razón por la que la universidad la expulsó por insubordinación, ¿sale? Entonces vamos a checar la estrategia. Este dato está explícito en el texto, donde se explica que la universidad usó el alegato de suspensión de su abogado como base para expulsarla, ¿sale? Es decir, ella no se mudó a otro estado porque no quería dejar la universidad, tampoco fue transferida, ¿no? Ni la abandonó por la presión de los otros estudiantes, sino que se expulsó, fue expulsada por insubordinación. Esa información está en el texto, ¿sale? Entonces es muy importante que en este tipo de reactivos comprendas que necesitas encontrar sustento de la opción que escoges en el texto. El texto siempre tiene las claves, siempre tiene la base para que tú puedas decidir por la respuesta correcta. Muchachos, me voy a tener un momentico, retomamos unos 5 o 10 minuticos para continuar y hacemos un ejercicio de acuerdo a lo que empezamos a escuchar acá. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, profe. Listo. Vale. Ok.